María Isoliet, mira, este caballero que está sentado delante de ti se llama Sócrates Serrano. Sócrates es psicólogo, aunque eso poca gente lo sabe, porque la gente lo que más lo conoce es como actor, un actor básicamente de teatro, donde ha hecho cosas magníficas y también ha estado en el cine. Sócrates, esta bella joven que tienes sentado delante de ti, no es una modelo, aunque pareciera por ese tamañote, ¿no? Sino una muy destacada periodista. Además, se ha dedicado a una fuente muy dura, muy difícil, como es la fuente de sucesos. Y de allí empezó a escribir. Tiene 2 libros de crónica, en ese sentido magníficos, se han convertido en bestsellers, y hasta se atrevió con una novela de ficción. Ella se llama María Isoliet Iglesias. Mucho gusto. María Mucho Isoliet, gusto. te presento a Sócrates. Sócrates, te presento a María Isoliet. Mucho gusto, María. Pues mucho gusto, Sócrates. Un Y placer. y se pueden dar hasta la mano. Igualmente. ¿Quién de ustedes quiere hacerse la primera pregunta? Yo empiezo yo. Las damas periodistas primero. Sí. Mira, yo había leído que habías estudiado psicología. Un poco cuéntame qué te ha ayudado esa carrera en la actuación. O sea, ¿has utilizado herramientas de la psicología para la actuación? Sí, sabes que es una pregunta muy frecuente porque a la gente le gusta ese link entre las dos profesiones. Definitivamente sí me ha servido mucho. Yo tengo un vicio de oficio que es siempre pues analizar mucho mis personajes y construirles una vida y un mundo aparte de lo que dice el guión. Y claro que la psicología me ha permitido como abordarlo de una manera más integral y quizás un poquitito más profunda. Es muy positivo la mayor parte de las veces, y digo la mayor parte de las veces, porque en oportunidades, si abuso mucho de ese recurso del análisis, me juega en contra, porque me quedo mucho en lo intelectual y no le meto cuerpo y no le meto vísceras al personaje. Entonces he aprendido últimamente, sobre todo con los últimos 2 personajes que he tenido, que han sido 2 retos importantísimos, a usarlo en la justa medida. ¿Cuáles han sido, Sócrates? Raskolnikov en Crimen y Castigo. Uy, que fue un trabajo extenuante, maravilloso. Sí, sí lo fue, muchas gracias. Y bueno, un retazo, un súper reto. Y el personaje que estoy haciendo ahora, que es en una comedia, un personaje completamente diferente, se llama Ignacio, en De Mutuo Desacuerdo, que es el opuesto a Raskolnikov, ¿no? Porque bueno, es una comedia muy ligera, pero también tenía que estar construido con bases muy sólidas para que el personaje no se convirtiera en una caricatura. ¿Y qué le quieres preguntar, Sócrates, a María Isoliet? Bueno, entre mis vicios de oficio, que también tiene que ver con investigar, he sabido que has escrito 3 libros, según lo que entiendo, y que trabajaste muchos años como periodista. Periodista de sucesos. Y de sucesos. ¿Cómo haces y cómo has hecho para trabajar esa línea entre, y no sé si es realmente así porque no he tenido el placer de leer alguno de tus libros, ¿cómo has hecho para trabajar esa línea entre la ficción y la realidad? Porque me imagino que además con tu trabajo ha sido muy crudo el enfrentarte a hechos que hablan de lo que somos y de lo que nos ha pasado en nuestra sociedad en los últimos años, ¿no? Sí, mira, mi primer libro fue el libro de ficción. Me llamó Mónica Montañez, pues para unirme a un proyecto que ella tenía con Ediciones B. Entonces, bueno, me llamó para la novela, yo brinqué, salté, le dije que sí, después la llamé aterrada, porque yo nunca había hecho ficción, siempre había hecho periodismo. Entonces, bueno, almorzamos, ella me contó un poco cómo podía utilizar las herramientas del periodismo para la ficción. Escribí el libro y cuando lo publiqué me encontré con esa disyuntiva, porque además Sucesos es una fuente que no tiene acceso a la información oficial. Trabajamos mucho con información extraoficial, entonces al tener un primer libro publicado y de ficción, los primeros ataques podían ser un poco, bueno, esta inventa la información, esta inventa las cifras y tal. Entonces, bueno, me encontré como en esa disyuntiva y me convertí en muchísimo más rigurosa. O sea, si antes tenía 2 fuentes muy distintas para conseguir sobre todo cifras y ese tipo de cosas, entonces, bueno, ahora tenía 3. O sea, impelable las 3 cifras que dice el manualito de periodismo, las 3
pues, sin perder ninguna, pues, porque sí era muy complicado. Los otros 2 libros sí son de periodismo. Uno es de crónicas, de sucesos, que sí, pues es mi trabajo, y el último es sobre el homicidio de Mónica Spear. Ahora, siempre a mí me ha cautivado, sobre todo en el libro de las crónicas de estos crímenes. Hay una foto extraordinaria de Fernando Sánchez donde está María Solier, pues con su tamañote, su hermosura al natural, sentada en una acera, ¿no? Tomando unas notas, y la acera esta es frente a la morgue. No, no es frente a la morgue, eso fue en la crisis del rodeo, en el 2011. Bueno, peor, frente a la cárcel del rodeo, Wow. Sí. con una sangre fría total. ¿Cómo hacías tú para meterte en eso? Es decir, ¿cómo hace una persona con esa fachada tuya para dedicarse a un mundo tan sórdido? Sí, bueno, a ver, yo sufro o sufría, porque sí estoy en consulta psicológica, de anestesia emocional a partir de la muerte de mi papá. O sea, yo hice un quiebre emocional a partir de la muerte de mi papá que me pegó muchísimo. ¿Cuándo muere tu papá? En el 2005 murió mi papá de un infarto durmiendo. Fue una muerte violenta, si se quiere, porque no lo esperábamos, un poco como la muerte violenta que uno vive día a día acá, ¿no? Porque, bueno, no lo espera, fue sorpresiva, mi papá no estaba enfermo, no sufría de nada, un día pues murió durmiendo. Entonces, claro, yo soy hija única del segundo matrimonio de mi papá, entonces nos quedamos mi mamá y yo. Entonces, bueno, alguna de las dos tenía que caerse, se cayó mi mamá y yo pues tuve mucho temple en eso e hice un quiebre y empecé como a no sufrir. O sea, si bien sí sufría con las historias para ponerle como mucha parte humana, para que hubiese nombre, apellido, etcétera, una historia y no un occiso ni una cifra, hice un quiebre. Y entonces, claro, me dice mi psicóloga que para yo sentirme viva en esos momentos necesitaba un golpe de adrenalina. Y los golpes de adrenalina los encontraba exponiéndome. Entonces, en la crisis del rodeo, por supuesto, yo estaba en esa foto, yo estoy sentada en la isla de una calle del rodeo con todo el piquete de la Guardia Nacional al fondo. Acaban de lanzar bombas y yo estaba pasando mi reporte para la web del Universal. Ese mismo día, después de eso, subo a ver el tiroteo que había y nos agarró el tiroteo afuera. Wow. Nos metimos en una tanqueta de la Guardia Nacional y yo llevaba la grabadora. Todo eso del con teléfono. esa sangre fría que lo estás diciendo ahorita. Sí, pero además a mí me parecía estupendo estar ahí. Claro. O sea, de verdad, sí, ¿por qué? era el Claro. golpe de adrenalina, o sea, me parecía emocionante. O sea, estaba en una Estos película de periodistas. acción. En una película de acción. Entonces, claro, yo tenía la grabadora del celular prendida para agarrar el sonido de ambiente para a ver si funcionaba para algún trabajo multimedia en el periódico. Y luego, cuando oigo la grabación, yo me quedé sorprendida y lo llevé pues a terapia porque de verdad me chocó un poco mi actitud. O sea, yo era con la periodista que es Doris Barrios, que es de Últimas Noticias, le decía, Doris, nos van a matar, Doris, nos van a matar, pero además emocionada. Yo, chama, ¿será que salimos corriendo? Sí, vamos a salir corriendo. Y yo salí corriendo y los tiros me caían al lado. Wow. Y entonces, claro, ese momento noté tanta emoción que me preocupé, pues, y lo llevé a terapia y ahí entonces empezamos a trabajar el tema de la... Mira, tú, Sócrates, tú que eres psicólogo, ¿qué puedes opinar de este caso tan particular? Lo primero que quiero decirte es que quiero compartirte que yo también perdí a mi papá. Y para mí también fue un shock importantísimo en un ¿Tu momento. papá cómo muere? Mi papá muere de cáncer al pulmón, fue un cáncer fulminante y desde el diagnóstico hasta su fallecimiento fue 1 mes y medio, Wow. fue muy corto. Dios. Yo tenía 18 años y pues para mí la muerte de mi padre es una bisagra en mi vida, es antes y después, porque me hizo consciente de un montonón de cosas que, bueno, fue como convertirme de niño en adulto muy rápidamente. ¿Qué edad tienes tú cuando muere tu papá? 26. 26. Sí. Bueno, pero son muy jóvenes. Sí, les pero toca la además yo muerte era muy joven. yo era como muy inmadura. O sea, papá era todo en casa. Igual, todo. igual el mío. Además yo era como su hijo preferido. Mi hermana lo sabe, lo hemos hablado montones de veces. Así que O sea que no se va a no no se va importa a que esté sentir. escuchando. No No se va a sentir. Ya lo hemos hablado mucho. Pero la historia es muy parecida en ese sentido. Y también para mí fue muy fuerte y tuve que trabajarlo en terapia también durante mucho tiempo. Porque era una figura para mí muy, muy importante. Pero de lo que me dices me llega como algo muy interesante, sin ánimo de interpretar, porque no es la idea además, el hecho de que eso que te estaba pasando se convirtió en ese momento de alguna manera en una fortaleza para poder hacer un trabajo profesional
que luego, por supuesto, imagino que lo seguiste trabajando en terapia. No, claro, sí, sí. O sea, lo trabajé muchísimo en terapia y de hecho de ahí descubrí una cantidad de cosas, Sí. una cantidad de cosas. Tanto que el luto por papá fue, creo yo que hasta el año pasado. Ajá. Fueron 10 años más o menos Sí. de ese luto de trabajar. De hecho, el año pasado en un curso de escritura que estoy haciendo con Milagro Socorro, tuvimos una presentación así tipo escuelita, ¿no? Todos llevábamos una presentación, teníamos que leer y el tema era la despedida, además a partir de un objeto. Y me fui a casa de una amiga a escribir mi texto y cuando terminé de escribir le digo, oye, te lo voy a leer. Y cuando empecé a leer, eso fue llanto. Y yo le decía, pero es que yo no me puedo poner así en la presentación. Además, el objeto era un reloj. Mi papá usaba un Rolex y yo le regalé muy modestamente un Seiko con 3 sueldos de pasante que reunía en mi primer trabajo. Y mi papá se quitó el Rolex y se puso el Seiko y entonces le dijo a mi mamá, gorda, ¿viste? Mi India Cuaima sí me quiere. Más nunca me va a quitar el reloj. Y de hecho se lo quité yo el día que muere. Claro. Entonces, bueno, era hablar de eso en esa historia y de verdad sí me costó mucho superar eso, pero sí, en terapia a partir de allí, una cantidad de cosas. ¿Qué pregunta le haces, María Isolieta Sócrates Serrano? Mira, ¿cuándo descubriste que querías ser actor? Desde chamito, desde muy chiquito. Yo te iba a preguntar, ¿qué fue primero, la psicología o el teatro? El teatro desde niño. Yo en el colegio hice esas obras de Aquiles Nazoa, que están en su libro Amor y Humor. Bueno, y lo primero que hice fue La Cenicienta, ¿no? ¿Y tú qué eres, el príncipe? Yo era el príncipe, no, primero hice Adán y Eva y después hice La Cenicienta. Ah, Sí. Adán y Eva. Adán y Eva, un sainete o astracán donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Todavía me acuerdo. Claro, pues eso es el texto de... Sí. Ay, Sí, sí, no, aquí original. me parecía como fuerte Adán y Eva en un colegio, ¿no? Adán y Eva. Además, para Digo. mí fue bien particular porque mi mamá es española y tiene todo además las características de las madres españolas, ¿no? Entre ellas, pues que le gusta la costura y en aquel momento entonces ella quiso lucirse para que yo tuviera un traje de Adán importante. Y se le ocurrió inspirarse en los picapiedras. Y entonces me hizo un traje con una tela que era como atigrada y lo picó en la parte de abajo, le hizo como unos picos. Y claro, o sea, cuando yo me lo puse en la casa, yo pensaba que, wow, este es el tremendo traje de Adán, ¿no? Pero lo usé por primera vez el día de la función. Y apenas salí al escenario, la gente, bueno, estalló de la risa, ¿no? Porque realmente me veía bastante Todo el mundo ridículo. sabe cuál es el traje de Adán, claro. Sí. Sí. Sí, pero esa para mí fue una prueba importante, el lidiar con las risas de ese público en ese momento, porque yo era bien chiquitito y yo seguí con mi texto para adelante, ¿no? ¿Qué edad tenías? Después con el tiempo entendí, yo debía tener en ese momento creo que como unos 8 o 9 años, más o menos. Siempre me gustó el teatro desde chamo, siempre. Y de hecho yo empecé a estudiar psicología un poco por presión de mis padres, porque realmente yo quería estudiar arte en la UCB y quería hacer arte dramático. Y un poco por presión familiar me fui por la psicología, pero buscando siempre cambiarme, ¿no? Como que estudio 2 semestres y después me voy para la escuela de artes y tal. Pero me apasionó cuando entré. ¿Había algún actor así que tú admirases? Bueno, en ese momento los actores que uno veía en la televisión, en las telenovelas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Carlos Márquez. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas? ¿Cómo Que era no? un gran Claro. actor, ¿no? Sí. Que era como de esos actores, de esos grandes y buenos actores que uno veía cuando era chamo, ¿no? Luis Abreu, Claro. que en ese momento era un galán, ¿no? De las telenovelas, y hoy por hoy uno Él lo... todavía lo considera. Sí, ¿no? Pero es fantástico verlo ahora hacer personajes de carácter. Lo Sí, último que vi de él excelente. fue en Despertar de Primavera y me pareció estupendo su trabajo. Yo no vi Fantástico. Y lo acabo de ver también en la película esta de Gaspar Mendoza, no recuerdo el título completo de la película. Y también hace un trabajo ahí ¿Y interesantísimo. tú por qué te metiste a periodista, Marisol? Por casualidad, no, mentira, por casualidad no. O sea, siguiendo el consejo de la tutora vocacional del colegio. Yo iba a estudiar Derecho. ¿Ah, sí? Sí, sí, mi papá, tú tienes que estudiar Derecho, posgrado en Derecho Tributario. Eso era lo que él decía siempre. Y yo, bueno, sí, Derecho. Pero puedo ser una buena abogada, se te ve no creo. ¿no? No creo. Entonces, cuando estaba en 5º año, yo presento para Derecho y cuando estoy en una reunión con la tutora vocacional, ella me dice, mira, o sea, de verdad te puede ir bien, pero lo tuyo es el periodismo. Entonces, tú escribes todo aquí.
O sea, todas las municiones de de entrada de las misas, escribías para la revista del colegio, no sé qué, yo estoy en un colegio de monjas. Entonces, yo, sí, ¿tú crees? Sí, sí, pide el cambio. Cuando me entregan el promedio, tenía el promedio justo. Muy alto para derecho, pero justo para comunicación social. Bueno, yo fui, le dije a mi mamá, mi súper cómplice, mi mamá, bueno, dale. Cuando llegó con mi cambio emocionada, papá, me voy a estudiar comunicación social. ¿Qué? Yo sí, me pedí cambio por esto, no sé qué más. Pues ya te veré y yo la carrera no te la voy a pagar. Y no me la pagó. Dios. ¿Y estás satisfecha siendo periodista? Sí, mucho. Porque además en cuarto año de la carrera empecé a trabajar y después mi papá con las revistas, yo empecé en Primicia escribiendo, y después mi papá con la revista, la escribió mi hija, Qué orgullosísimo. Sí, sí, sí. ¿Y tú estás satisfecho siendo actor, Sócrates, no? Sí, yo ¿Tú qué eres? ¿Actor o psicólogo? La verdad, aquí entre nosotros. Yo soy actor. Ok. Y estudié psicología. Exacto. Entonces Sí. tú estás satisfecho siendo actor. Mucho. Yo estuve sin actuar como 15 años. Porque a raíz de la muerte de mi padre las cosas se pusieron muy, muy mal en mi casa y entonces tuve que, salir a trabajar y buscar la manera en que los psicólogos podemos obtener más rápidamente ingresos, que es trabajando como psicólogos industriales en las empresas, en recursos humanos. Y hice mi carrera en recursos humanos. Y pues siempre con la vena de la actuación ahí pendiente, hice una especialización en psicodrama para mantenerme tranquilo un rato con el tema de la actuación. Y desarrollé una metodología para evaluar competencias y habilidades de los gerentes en las empresas a través de simulaciones, a través del psicodrama. Y por ahí ¿Qué es un psicodrama? El psicodrama es una especialización dentro de la psicología que utiliza la dramatización como herramienta terapéutica, donde el protagonista de la escena es el paciente, el director es el terapeuta y los coterapeutas son las personas que ven esa dramatización y que se les llama en psicodrama yo auxiliares. Es todo un enfoque de trabajo súper intenso. Existen muchísimas escuelas de psicodrama a nivel mundial. Y resulta eso, funciona. Es fantástico, el psicodrama es fantástico. Marisoliet, dado que te estás tan feliz siendo periodista, ¿qué es ser periodista para ti? Wow, ser periodista es ser bueno, en mi caso como sucesos es ser como un pañito de lágrimas, ser el oído de esa gente que tiene un drama que contar y que cuando está en la morgue de Bellomonte necesita desahogarse, por ejemplo. Es eso, es ser un oído, es ser un pañito de lágrimas, es ser el medio para que conozcan su drama, es el medio para pedir justicia por su caso. En los 10 años que ejercí el periodismo de sucesos, solamente en 2 oportunidades puedo decir que por las notas que publicamos se hizo justicia, pero que esas personas llamaran a dar las gracias, de verdad era muy, muy, muy gratificante. Y en un caso no se hizo justicia, pero la señora de verdad tengo una relación con ella. De hecho, hoy me escribió y su esposo mañana cumple 3 años de muerto. Fue una muerte violenta en la Cota 1000 y tengo una relación con ella muy bonita. De hecho, cuando ella fue a vivir a España, cuando viene a Venezuela, pues me trae regalos y siempre me quiere ver y es de verdad muy bonito, muy bonito. Sócrates, ¿y para ti qué es ser actor, ya que te gusta tanto? Bueno, para mí ser actor es la posibilidad de expresar un montón de cosas. Yo siento que los actores tenemos una gran misión. Así lo he asumido yo. Quizás a veces cuando lo digo, algunas personas piensan que suena un poco pretencioso, pero yo creo que para mí es importante escoger qué es lo que quiero decir a través de los personajes que interpreto. A veces los actores no podemos escoger todos los personajes porque hay veces que por necesidad tenemos que interpretar cosas que no queremos. Yo he tenido la fortuna últimamente de poder ser un partícipe activo en la decisión de qué es lo que voy a hacer, ¿no? También han llegado a mis manos proyectos importantes. Pero tener la posibilidad de decir algo a través de los personajes para que eso que nosotros decimos genere un espacio de reflexión y de cambio en las demás personas. Y en línea con eso te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo haces para que al fijar posición sobre las cosas de las que escribes, digamos, lo que recibes como reflejo, que puede ser contrario a lo que tú piensas, no te estorbe, no te moleste, no te impida seguir adelante haciendo tu trabajo? Mira, lo primero, la objetividad no existe. Bueno, yo no creo en la objetividad en el periodismo, existe la imparcialidad y sin embargo, como norma, haciendo periodismo puro, siempre tienen que estar como las dos posiciones, ¿no? Pero
cuando uno jerarquiza la información, o sea, cuando pones título, cuando abres la nota y eso, siempre está pues como tu postura allí. Lo que te interesa, que quizás que el lector lea primero y luego después pones lo otro o viceversa. Por supuesto que, bueno, hay gente que yo no contesto, o sea, cuando me atacan y ese tipo de cosas, pues no contesto. Tenemos libertad un poquito todavía. Entonces, cada quien que opine lo que quiera, ¿no? Siempre estuve muy satisfecha con lo que hice. Creo que en periodismo, pues bueno, hice mi trabajo, fui imparcial. Siempre tuve una postura, por supuesto, quizás por eso también compartía la postura editorial que tenía el Universal antes y me sentía muy cómoda trabajando allí. Pero bueno, siempre la norma, por lo menos mía y de mis jefes, era esa, pues. ¿Ese nombre tuyo de dónde viene? María Isoliet. Isoliet era el nombre original de una monja que le dio clases a mi mamá. Gracias. ¿En La serio? gerencia. Con permiso. Una pausa. ¡Upa! Pero Sí, la marcó la monja a tu Sí, mamá. sí, porque en ese momento a mi mamá y a su hermana mayor las mandaron a Punto Fijo, lejos de sus padres, y mi mamá era muy con su papá, pues, ¿no? Entonces mi mamá lloraba mucho, estaba muy chiquita y esta monja la consolaba full, y cuando mi mamá sale embarazada, mi papá era full mujeriego. Entonces mi mamá dijo, no, yo necesito mi embarazo en paz, y se separaron, y cuando yo nazco mi papá estaba de viaje porque el embarazo se adelantó. Entonces, bueno, estaba como solita en la clínica y eso, entonces se acordó como mucho de la monja. De hecho, ella pensaba que yo iba a ser varón, y ya tenía nombre, Pedro Miguel. Pero Pedro Miguel nació niña, y entonces nada, se acordó de la monja y me puso María Isoliet. María Isoliet. ¿Y tú tienes hijos, Marisol? No. No. No tengo. ¿Y tienes nombres ya para los hijos? Sí. ¿Alguna manera de vengarte? No, sí tengo nombre. Si es niña, María José, Qué y bien. si es varón, Miquel. Sí, el Miguel en vasco. En vasco, porque papá era vasco. Y estás en la procura. Bueno. Digo, estás casada. Sí, estoy casada. Hemos tenido muchos problemas para tener hijos, pero bueno, creo que fue un poco ese tema también de sucesos, tanto estrés, tanto contacto con la muerte, tanto guardarme cosas y tal. Eso también lo descubrí en terapia. Sí, deja su secuela entonces. ¿no? Sí. Pregúntale a Sócrates entonces. ¿Tienes chamos? No tengo. No, pero ¿quieres tener? Me gustaría, sí. Tengo sobrinos, los adoro. Tengo Igual yo. toneladas de sobrinos. Y ahorita soy tío abuelo. Sí. ¿En serio? Estoy un poco, eso me tiene un poco ansioso porque soy tío abuelo. Pero estoy súper feliz porque es la hija de mi sobrino que vive en Panamá. Uh-huh. Tengo una hermana panameña por parte de padre. Y mi papá también era muy mujeriego. Pero bueno, soy tío abuelo, suena así como Le fuerte. respondiste a Marisol, sí, me gustaría tener hijos, pero hay una manera de buscarlo. Claro. Bueno, últimamente ya hay muchas maneras, Sí, ¿no? sí. Unas más chéveres que otras. Sí, no, pero por ejemplo, no sé, en estos días Elton John presentó a su nuevo hijo, ¿no? Pues, claro, hay de todas, Así es. ya se logra de todo, ¿no? Así es. Oye, en ese mundo tan sórdido, Marisoliet, en el que te has movido de delincuentes, asesinos, en fin, el delito en su forma más cruda. Nunca, por ejemplo, ¿cómo hacías tú para llevar adelante una investigación, para sacar algún documento? En fin, ¿cuánto mides tú? 1,73. Bueno, 1,73, muy vistoso, muy... Pero, una mujer muy sumamente César guapa, Miguel, entonces... con todo el respeto, ella tiene una estatura, es decir, superior al promedio para la mujer venezolana, pero tú la estás describiendo como que si ella fuera enorme. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Es que, Y por eso bueno, yo tengo tanto complejo con mi altura. Yo dada mi altura la veo enorme. Entonces, pero es que en ese mundo sórdido entras tú en la cárcel del rodeo, es decir, llamas la atención. ¿Cómo funcionaba eso? Ay, bueno, a ver, yo siempre, cuando iba a esas cosas, siempre trataba de ir cero maquillaje, colita de caballo, zapato de goma, franelita ruñida, pues. O sea, sí, lo más Sencilla, sencillita que claro. podía, ¿no? Siempre era como muy franca con las personas que quería entrevistar, sobre todo para los trabajos que hice para Y nos comimos la luz, que es el libro de crónicas, donde hay pues la entrevista de un secuestrador y la entrevista de un asesino. Entonces, bueno, sí es era como complicado, por supuesto. Recuerdo que en el rodeo a mí me bautizaron como la fresa. O
¿sabes? Ujú. Sí, los presos a veces me decían así y las mujeres de los presos cuando la crisis me bautizaron como la fresa porque me decían, no, es que tú eres así como la fresa en el lenguaje carcelario, es así como una muchachita así como bonitica y tal, alta. Entonces me decían, no, la fresa, y la fresa se quedó que, en serio, que una vez que estaba en la avenida Urdaneta, que salí del periódico a comprar comida, ellas iban por ahí y empezaron a gritar, ¡fresa! ¡Fresa! Y yo así, ay, Dios mío, ¿será conmigo? ¿No será conmigo? Cuando yo dije, ¿qué pasó? ¡La mía! O sea, no sé, uno como que se convierte, se mimetiza un poco con la fuente, ¿no? Entonces, bueno, sí, gozaba mucho con eso y con Pequi, bueno, no gocé tanto con Pequi, que es un asesino, sí fue muy complicado, la Wow. verdad, entrevistarlo. Además, el primer encuentro fue muy duro, porque además yo no llevé grabador, tuve que anotar, yo temblaba, él muy amenazante, entonces recuerdo que se me quedó viendo y me dijo, pues tranquila, que yo hoy no te voy a matar, y yo espero que hoy ni nunca, amigo, Uy. la verdad, Dios. yo soy chévere, te lo juro. Entonces, nada, pero Pequi después sí, bueno, fue soltándose y tal cual, o sea, yo llegaba y no sé, ¿quieres un cigarro? Y yo, dale pues, no sé qué, o sea, no sé, malandreaba un poquito con ellos, entonces se sentían como Y tú no relajados. fumas. No. No, los actores no fuman y tienen que fumar, ¿no? Sí. Según sea el caso. Te lo digo porque a mí me tocó dirigir un unitario que escribí hace ya muchos años. Y se desarrollaba buena parte en el antiguo retén de Katia. Y bueno, estuve unos cuantos días filmando allí, grabando, pero afuera, pues no me dejaban entrar. Y aún desde afuera era dramático, Sí. es decir, pegaba muy Sí, fuerte sí. ese ambiente. Estamos acercándonos hacia el final. ¿Qué quisieras preguntarle ya para cerrar a Sócrates Serrano? Si tienes algún personaje que nunca harías, o sea, tienes algún tabú en el tema de la actuación que nunca harías, no sé. Nunca harías una película pornográfica, por ejemplo. Bueno, No, él pensaba hacerla. Ah, yo te voy a decir por qué no haría una película pornográfica. Es que, a ver, si la película es la historia de un actor porno, creo que sí la haría. Si tiene algo que decir sobre la vida de ese actor y si Estilo tiene, Boogie Nights, ¿no? por ejemplo, ¿no? Grandes personajes en Boogie Nights, ¿no? ¿Cómo no? Yo creo que ahí sí lo haría, ¿no? No, a lo mejor, no sé, tendría que buscar un doble para algunas escenas, o no sé, yo he ido como venciendo mis propios prejuicios y yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas de esta profesión, de ser actor. Ahorita con Raskolnikov me pasó que, bueno, pues este personaje asesina a dos ancianas y llegó un momento donde yo le tuve que dar la razón a Raskolnikov, porque si no lo hacía, no podía vivir lo que le estaba pasando y lo que él sentía, ¿no? Un montaje, déjame hacer la aclaratoria. Un montaje muy, muy interesante que hizo Juan Zucchi de la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, ¿no? Sí, exactamente. Yo, pues, creo que la respuesta a tu pregunta es, creo que no me gustaría interpretar, y he rechazado algunos personajes así, esos personajes que son como más estereotipados o que son más tipo comiquita, o sea, que muestran la superficialidad de lo que de un conflicto humano real, ¿no? Esos personajes no me llaman la atención porque siento que si lo hago, estoy como a lo mejor es un camino fácil, porque probablemente es un trabajo fácil hacerlo, pero estoy reforzando un discurso muy mal dicho de pintar una realidad muy fácil y quedándome con un pedacito de la verdad solamente, ¿no? A ver, es costumbre en el programa ajá. que se hagan un regalo. Evidentemente, como no lo tienen, es un regalo virtual. ¿Qué le regalarías tú a María Isoliet? Sócrates. Yo te regalaría, en función a lo que comentaste al principio de la entrevista, de esa amnesia emocional, te regalaría la posibilidad de cada vez conectarte más con tus emociones reales, pero de incorporarlas a ti como ser humano integral y a las cosas que hagas. Porque todas esas emociones que quizás ahora tienes un poco en pausa o que has bloqueado, son todas sanas y sensatas para ti. Que las vayas viviendo en su justa medida. O sea, te regalo esa posibilidad, la posibilidad de irte contactando con ellas y de irlas incorporando para que crezcas con ellas. Y te regalo también el recuerdo dulce de tu padre,
Y te lo digo porque yo lo tengo y me costó muchos años, pero lo tengo y es maravilloso cuando hago contacto con él. Ay, gracias. Qué bonito. ¿Y tú qué le regalarías a Sócrates Serrano? Yo te regalaría, no sé, la posibilidad de que cumplas todos tus sueños, que los alcances sin miedo. Chévere, me encanta. ¿Qué te pareció Marisoliet? Me encanta. Me encanta. Sí, yo quisiera leer tus cosas. Chévere. Bueno, esa es parte del regalo, que no sea virtual, dale los libros. Chévere. O Sí, acércate a la librería y los compras. Mira no, que... se los puedo regalar, Claro, no también, pasa nada. por supuesto. ¿Y qué te pareció Sócrates? Ay, simpatiquísimo. Súper ¿Veremos chévere. la obra de ustedes dos? Bueno, quién sabe, a lo mejor. Upa, qué bien. María Isolieta Iglesias y Sócrates Serrano, muchas gracias. Un placer. Un placer.